Bueno, vamos a hablar de arte ahora. Ahí presentamos a nuestro próximo invitado. Sebastián Gordín nació en Buenos Aires en 1969. Es artista plástico y creador de un universo propio, teñido de misterio y fantasía. Actualmente presenta su primera retrospectiva, Un extraño efecto en el cielo, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Bueno, Sebastián, tengo entendido que esta es la primera vez que expones en un museo, ¿es así? Sí, es así. Es la primera vez que expongo de manera individual en un museo. Participé de muestras colectivas. Sí. Inclusive dentro del Mamba hay una obra que es mía, que es parte de la colección, que fue mostrada en diferentes oportunidades, pero Claro. es la primera vez que hago una muestra individual en un museo. Y además retrospectiva, ¿no? De toda tu obra. Y sí, es la primera retrospectiva también. Es como una parada en el medio del camino, me parece, porque a veces las retrospectivas son como... Suena ya viejo a retirarse. Sí, cuando uno está como, bueno, muestro Me todo lo parece que que hice hasta estamos ahora. lejos, estás lejos, ¿no? Es lo que he hecho hasta que tenés ahora, 40 digamos. y pico de años, 40 y pico, que vas a estar 44. pensando en retirarte, por favor. Ah, no estaría mal, pues depende, ¿Vos ¿viste? decís? Pero también tenés una gran obra atrás, Hay que ver. pienso. Y uno va viendo esta muestra que desde ya recomendamos mucho, con mucho entusiasmo. Es una muestra lindísima, pienso. Es un gran artista, Sebastián Gordín. Yo estoy muy contenta de que esté en el programa. No nos conocíamos, nos conocemos hoy, pero yo había visto su obra en varias oportunidades y la verdad que le tengo una gran admiración. Y fue una oportunidad ver esta muestra porque uno ve todo el trayecto, el recorrido, ¿no es cierto? Desde Sí. que empezaste hasta hoy. Sí, bueno, yo empecé, es difícil determinar cuándo uno empieza a hacer algo que ha venido haciendo toda la vida prácticamente. Claro. Entonces, sí, lo que en la muestra se ven los primeros trabajos que empecé a exponer, en realidad, que son las pinturas que hice para mi primera muestra individual en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en la Galería del Rojas, allá por el año 89. Ahí están las pinturas. Partimos de ahí. Antes de eso yo había hecho historietas, había editado una revista de historietas con los compañeros de la Escuela de Bellas Artes, Sí. cosas que hacíamos a Bueno, los... ahí están expuestas las historietas también. Sí, ¿Son pero esas son esas? posteriores. Son En realidad, sí, posteriores. esas son como una vuelta a la historieta. Las primeras habían sido del año 86, cuando tenía 17 Acá hay años. algunas, por ejemplo, con Roberto Jacobi, y hicieron historietas Claro, juntos. sí, hice un grupo de historietas con Roberto. Joder. Teníamos intención de publicarlas, pero nuestras intenciones chocaron contra las intenciones de los editores. Se publicó solamente una página en la revista Fierro. Ajá. Y hace poco, bueno, esas historias estaban guardadas en carpetas, decidimos mostrarlas y las mostramos juntos en la galería de Nora Fish. Y después ahora, parte de esas historietas las muestro Están acá en esta en la muestra. exposición. Decíamos que hay cuadros en la primera época, porque no sé si alguno, pero prácticamente has dejado de pintar cuadros. He dejado de pintar cuadros, Bueno. no he dejado de pintar, me Bueno. parece, porque hay muchos procesos de mi trabajo que tienen muchos puntos de contacto con la pintura. Si bien trabajo con 3 dimensiones, me parece que tienen tanto contacto con la pintura como con la escultura. Claro, no podríamos decir que son esculturas, ¿no es cierto? ¿Qué son? No, son como si fueran, o sea, como construcciones quizás, más que esculturas, ¿no? Hay algunos casos así como típicos de lo que podemos llamar una escultura, pero son Bueno, pocas. por ejemplo, estoy recordando ahora ese trabajo de ese enorme pingüino Sí, que te lleva a vos en brazos. sí, me lleva a mí, me lleva a Hay mí. que hacerse a uno mismo en tamaño real, que estás muerto ahí. Sí, pero ese trabajo fue como una consecuencia natural de una serie de relatos que se fueron dando en relación a trabajos míos, porque que es algo bastante común. Yo no suelo partir de investigaciones ni estilísticas, ni estéticas, ni formales, sino que voy todo el tiempo anotando cosas, viendo imágenes, recibiendo estímulos de cosas que voy leyendo. Sí. Entonces se dan muchas veces estos acoples de objetos que veo, mezclados con cosas que fui produciendo, con relatos que voy recopilando de aquí y de allá. De aquí y de allá, de lugares muy diversos. Y esa obra en Sí. particular parte de un trabajo anterior, que es un muñeco de nieve que estaba llevando esa especie de mutante. No quiero dedicarle tanto sí. tiempo a una obra porque hay muchas y muy valiosas, Voy pero ahí por la está, al lado de esta escultura, porque es así, pienso que es una escultura. Sí, está el dibujo que dio está el origen dibujo a original. la serie. Claro. Sí. Es como en episodios ese trabajo, ¿no? Sí, ese me obligó a salir un poco de la escala en la que yo vengo trabajando, que es una escala reducida, ¿no? Se habla mucho de Reducida. maquetas, pero
yo no sé si llamarlo maquetas porque no son proyectos de algo que se va a construir, sino son construcciones en pequeña escala, me parece. Son construcciones en pequeña escala. Es muy difícil de definir lo que sucede ahí. Aparecen mundos muy diferentes. Sí. Es una mirada, pienso, muy subjetiva, muy conmovedora también. Toca un punto de las emociones muy fuertes y es difícil de explicar eso. Son muy distintas entre sí. Yo estoy recordando esos árboles como sí. petrificados con una lluvia que cae, que están también en estas cajas transparentes. Claro, esos son unos trabajos de, digamos, hace unos 10 años en los cuales utilizo un sistema de circulación de aceite, ¿no? Que ¿Es aceite? Es aceite que cae a través de unas tanzas sí. y hace como un efecto de lluvia. De lluvia. Pero es precioso el efecto que hace. Es una lluvia como en cámara lenta, bueno. Hay algo como decís vos cautivante y que lleva como a una observación detenida. El tema de estas maquetas, vamos a llamarlas maquetas porque no sé cómo llamarlas, estas construcciones en miniatura, que son mundos, ¿no? Que se despliegan ahí. Por lo que vi en la muestra, vos empezaste hace muchos años a hacerlas, estas primeras que hay. Sí. Hay una escena de una orquesta en como un salón de baile. Hay una escena de una orquesta, sí. Antes, como te dije, de las pinturas, de la época que hacía pinturas, pasé a construir unas pequeñas cajas que ofrecía más que nada como regalos para los amigos. Qué lástima no haber sido amiga de él en esa época y tener una, porque son maravillosos. Bueno, después enseguida dije, no, esto no va. ¿No? Era más que nada así, amigos. A mí me gustan muchísimo, las primeras, ¿eh? Las pequeñitas esas. Sí, mucho. Y algún intento quizás de conseguir algún tipo de no sé, como de sonrisa de una chica también hubo ahí a través de eso. Del arte, no funcionó, ¿viste? ¿No funcionó? No funcionó. Pero eran obras que se entregaban en mano. O sea, a mí obviamente en la exposición uno las ve cerradas, pero eran cajas, poner como de este tamaño. Y hay algo que me gusta a mí, que es el hecho de poder abrirlos, de decir, mira esto, abrirlo y encontrar algo adentro, que es muy similar a lo que se hace cuando Bueno, vamos a decir libro. Que la exposición se llama Un extraño efecto en el cielo, y hay una obra que se llama así, que es como una valija que se abre y cierra. Es una valija, ¿cierto? sí, después de esas valijas. Y está el cielo dentro de la valija. Sí, esos comienzos de esas pequeñísimas cajitas fueron ampliándose, fueron perdiendo también a veces las paredes, dejaron de ser cajas y de ofrecerse también de una manera tan íntima y empezaron a ocupar un poco el espacio. Para el espacio. Y, ¿Te interesa mucho la última parte que yo le comentaba antes de empezar a Sebastián? Si usted va a ver la muestra en el Museo de Arte Moderno, está en 2 pisos, está en la planta baja y en el subsuelo. No deje de ir al subsuelo, por favor, porque hay gente que por ahí piensa que ahí termina y abajo también pasan cosas extraordinarias. Y yo entré a una sala que pienso que está creado y muy bien creado, en un ambiente en penumbras, donde están las maquetas últimas, de las que ahora hablaremos, y ahí abajo no había nadie en el momento que yo fui. Está medio en penumbras y bueno, crea un efecto que yo no sabía si salir corriendo, me atraía la obra, pero me daba como... Es muy inquietante. Sí, esa es la sala por si se cortaba la luz, digamos. Claro, claro. Es un momento estar ahí, es una experiencia bastante intensa. Sí, los últimos trabajos, estos son del 2006 en adelante más o menos, y hago un trabajo más específico sobre la luz. Son cuestiones que yo vine trabajando también antes, pero que, bueno, también con ciertos cambios de tecnología en cuanto a lo que es la iluminación, pude empezar a incorporar microelementos de iluminación para hacer escenas muy puntuales, cosas que si se muestran con la luz natural de una sala se pierden por completo. Es como una escenografía, como si ahora de repente apagáramos las luces del estudio. Yo las había visto, algunas de esas maquetas que estuvieron expuestas en la Galería Ruth Ben-Sacar hace unos años, y era muy distinto verlas con la luz de la galería que verlas ahí. Sí, aproveché que teníamos la oportunidad de mostrar unos cuantos, 12, 13 de estos trabajos y crear como un clima como de pequeños puntos de luz, como si fuese un bosque de pequeñas luces en el medio de la oscuridad. Eso es. Sí, aparte la sala esa es impresionante, es una sala muy linda, la sala del museo. Tiene techos muy altos, es muy grande, no tiene tabiques, ni paredes, ni columnas, nada. Es fantástico. Es una sala así genial para poder hacer. Muy especial. Y estas obras, uno ve estas bibliotecas por ahí devastadas, no se ve nunca una persona. Uno ahí puede imaginar, es como
fotograma quieto ahí que uno imagina el antes, el después. Claro, yo Trabajás mucho con eso, además. Sí, sí, fui eliminando los personajes de a poquito. Fui como, muy de a poco los fui como eliminando. Habría que ver por qué. Pero me parece que genera más preguntas el hecho de que haya pasado algo y que no se encuentre quién fue el que lo generó, quién fue el que lo creó, por qué. ¿Y por qué? Y por qué, o sea, hay inclusive objetos que están en movimiento y no hay nadie que haya como accionado ningún tipo de mecanismo para que eso se ponga en movimiento. Entonces, Claro. y aparte, bueno, todo lo que significa congelar un momento, un instante, con la inclusión de un personaje, un poquito se pierde, me parece, porque pierde un poquito la... Vos tenés una obra que acá está interés. expuesta. ¿Cómo se llama el libro? El libro de oro de Scoop. El libro de oro de Scoop. Que leí por ahí, es el punto de inflexión entre lo que hacías antes y lo que haces ahora. ¿Es así? ¿Ahí cambia totalmente tu manera o qué? Bueno, un poquito. Ahí es cuando me di cuenta, más que nada, de que yo hacía algo para ser visto por los demás, me parece. Porque yo empecé a hacer este tipo de objetos y pinturas muy joven, ¿no? Y uno no sabe bien por qué las está haciendo, si las hace para los demás, las hace para uno, lo hace para pasar el tiempo, lo hace para decirle a los padres que está haciendo algo también, porque, te digo, entré a la Escuela de Bellas Artes con 13 años, entonces muchas veces pasa eso, ¿viste? Cuando uno entra a hacer lo que quiere muy joven, a veces que no tiene sinceramente ganas, tiene 13 años y cuando me golpea la puerta, ¿qué estás haciendo? No, estoy trabajando, estoy pintando, ¿viste? Como, Sí, bueno, y ahí creo que me di cuenta de que eso, de que yo estaba haciendo algo para ser visto por los demás. Entonces, esa obra tiene eso, es como un libro que se abre. Sí. Hay en ese libro abierto un relato, el relato está interrumpido por la aparición de esta figura. Hay muchas cosas como que concentradas ahí que después se dan en otros trabajos, lo de los relatos interrumpidos, los de... el trabajo con los libros, la referencia siempre a la literatura y a cómo los elementos de la cultura popular, como por ejemplo este robot sacado de una página de un libro de ciencia ficción, irrumpen y se mezclan un poco con lo que tenemos como considerado como cultura alta, que es el libro. Claro. Hay mucho de eso mezclado en esa obra, que yo en ese momento no sé si estaba tan seguro de lo que estaba haciendo, pero después me di cuenta que todo me lleva un poquito de vuelta ahí a ese punto. Y ahí confluyen un montón de influencias que tenés que están muy marcadas si uno las ve. También está todo ese Buenos Aires de la infancia, ¿no? El cine clase B, la cantidad de elementos que entran, ¿no? La historieta. Sí, bueno, es una infancia en Buenos Aires también muy puertas para adentro, ¿no? También. Puertas para adentro. Sí, sí, la infancia en Buenos Aires para mí ha sido eso, un poquito trabajar en casa, dibujar. Un departamento. Y sí, y aún cuando salir a lugares como interiores, ir al cine, bueno, el Little Park se puede tomar como un lugar así. Y está el fútbol también. Exterior. ¿No? Sí, también, ir al estadio un poquitito así. Hay estadios. Pero me parece que habla un poco de eso, se nutren mucho de Buenos Aires y también se siente un poquito cuán opresivo también puede ser vivir en Buenos Aires, ¿no? Porque los espacios que yo hago de Buenos Aires están como teñidos de una pátina un poco melancólica. No es el Buenos Aires de las plazas, de los parques. No, claro. Es el Buenos Aires de los lugares donde uno se va a Sí, pero es refugiar. Muy entrañable también, es muy entrañable. Esas imágenes. Sí, hay algo que es como una constante, que es que en muchos trabajos a primera vista dan como cierta sensación de juguete o de objeto muy amigable o muy seductor, y después tienen algo que deja un sabor medio inquietante. Amargo. Amargo en algunos casos. Inquietante en otros. Sí. Me tengo que ir al corte, pero quiero decir algo antes. Hay un video que se muestra ahí de la primera muestra, tiene unos años ya esto. ¿Se acuerda del ICI, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que tenía la Embajada de España? Sí. En la calle Florida, que en un momento fue como un centro de arte
muy de moda, ¿no es cierto? Que Sí, sí, era un lugar muy importante. muy importante. Y entonces ahí me enteré que Sebastián Gordín hizo una muestra en La Puerta, porque no fue invitado a exponer ahí, entonces hiciste una exposición en La Puerta con una maqueta. ¿Cómo fue eso? Sí, estaba muy impaciente con relación a... ¿Querías exponer allá adentro? Quería exponer en el ISI. No, de hecho, yo estaba haciendo estas pequeñas cajas de las cuales te hablé, Claro. y Roberto Jacobi, amigo mío, tenía una maqueta del ISI, que era parte de una obra que él había hecho para una exposición que sí él hizo en el ISI. Entonces me dijo, si querés exponer el ISI, yo te presto, yo tengo un ISI, lo tengo por ahí. Entonces me dio su ISI, me llevé el ISI a mi casa, lo tuve unos meses también, al igual que Roberto, en el ropero, hasta que empecé a trabajar en esa maqueta. Y al final te invitaron a exponer, ¿o no? Y cuando llegó la hora de exponerlo, Roberto me dice, bueno, exponerlo en el ISI. Y bueno, me fui con esa maqueta en un caballete y hacía unas visitas guiadas todos los días durante 2 semanas. Entregaba unos catálogos que repartía al público. Y fue mi primera exposición en el ISI. Y al año siguiente expuse... Adentro. Adentro. Claro, ya es otra cosa. Es entrar en otro circuito. Sí, y hay un registro que hizo Damián Santleifer, un videasta amigo que me siguió con la cámara desde el departamento de mi hermana hasta el ISI. Claro. Con la maqueta a cuestas y eso está también en la exposición. O sea que todo eso está registrado y está en la muestra y se puede ver. Está junto con la maqueta original en la muestra. En la muestra en el Museo de Arte Moderno, ¿hasta cuándo está? Hasta el 20 de abril. Hasta el 20 de abril, o sea que hay tiempo, si está en Buenos Aires no se la pierda, Realmente es una muestra que vale la pena ver. Me alegro mucho, te felicito. Bueno, muchas gracias. Me alegro de haber podido traerte acá y que estemos conversando. Gracias, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, nos vamos al corte, ya volvemos, no se vayan.